Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Queridos amigos, yo soy Jesús. Los saludo a todos como seres amados, almas afines y maestros. Ya no les hablo como estudiantes, les hablo desde la madurez, desde su fuerza interior. Esto está presente en cada uno de ustedes y está listo para florecer, para expresarse en esta realidad terrenal, que tiene una gran necesidad de nueva inspiración y liderazgo desde el corazón. A ti recurro porque tu alma está despierta, todos ustedes tienen una conexión con el flujo de su alma. Aunque sé que esta conexión a veces está oscurecida por viejos miedos, confusión e ilusiones que abundan en la tierra, les vuelvo a hablar de su fuerza, como maestros en ciernes que vive en su interior. Ha llegado el momento aquí en la tierra de manifestar la energía de ese maestro, y permitir que su voz sea escuchada. Este es el momento, aunque una pequeña parte de ti siente que nunca llega a ser lo suficientemente maduro, que siempre hay mucho que hacer en el ámbito de la autocuración y la superación de viejos miedos, y hasta cierto punto tienes razón. Es sumamente importante que mantengas un ojo en la parte de ti, que aún está en la sombra, aquello que todavía tiene miedo de aparecer en la luz, y aún no puede ser abrazado por tu luz y amor. En cada ser humano hay partes viejas, partes infantiles que han sido descuidadas, hay miedos y pensamientos negativos que muchas veces te afectan sin que sepas por qué. Pero también hay algo maduro en ti que está despierto y que es la voz de tu alma, y la razón por la que te digo esto es, que creo que a menudo permaneces a la sombra de tu propia grandeza. Quiero enfatizar que puedes estar orgulloso de lo que ya has logrado interiormente. Como alma, ciertamente no estás aquí por primera vez, y en todas esas vidas has acumulado experiencia y sabiduría. Pero es en esta vida cuando todos esos diferentes aspectos de ti mismo culminan en una experiencia concentrada, como en una planta en flor cuyo capullo está a punto de abrirse. Viejas capas de comprensión, sabiduría y experiencia, ahora quieren surgir, y justo en este momento de la historia, porque este momento es un periodo de transición aquí en la Tierra. La humanidad está siendo lenta pero seguramente llevada hacia una conciencia basada en el corazón. Este es un gran evento en la Tierra, un nuevo nacimiento a nivel colectivo, y ustedes son parte de esa transición, son precursores, líderes en el campo de la nueva conciencia. Sin embargo, en todos los procesos de crecimiento, hay una dinámica que no ocurre en línea recta, hay picos y valles, olas que refluyen y fluyen en el proceso de este nuevo nacimiento. Sus almas han sido llamadas a apoyar este proceso y a avanzar en las olas de cambio, que son parte del nacimiento de esta nueva realidad, y este proceso no siempre será fácil para ustedes. Puedes estar seguro de que los viejos intereses creados que quieren conservar su poder, que se aferran a su posición por temor a lo nuevo, no lo abandonarán fácilmente. Pero no es tu deber luchar contra ellos, es simplemente tu tarea seguir el ritmo de tu propia alma, tu propia inspiración, tus propias percepciones únicas que traes aquí, y para eso hay suficientes oportunidades en sus vidas. Sus almas querían que este proceso sucediera, y han creado las condiciones en las que finalmente es posible. Podría describir el resultado como ser plenamente quien eres en tu corazón, en tu alma, y la razón por la que es tan importante para ti responder al llamado de tu alma, es que ha llegado el momento de hacerlo, y eso también cumple el plan de tu alma. Son parteras de lo nuevo. En el nacimiento de un bebé, es tremendamente importante. Digo relativamente fácil porque cada nuevo nacimiento tiene consecuencias imprevistas.
¿Ves eso a tu alrededor? Hay mucha confusión en la tierra, hay dolor y sufrimiento, terror y desesperación. Pero necesitas concentrarte en tu propia pieza del rompecabezas, en lo que viniste aquí para contribuir al panorama general. Esa es tu tarea, tu misión, y para poder cumplirla necesitas atreverte a creer en ti mismo. Entonces, cuando te diga que eres un maestro, un guía, siente en tu corazón si puedes escuchar la verdad de lo que digo. Intenta comprender y aceptar esa verdad en ti mismo. Siente lo que significan para ti estas palabras. Soy un maestro, soy un guía. Algunos de ustedes sentirán incertidumbre ante estas palabras, un sentimiento de, no estoy listo, no puedo hacerlo, no lo sé, o no soy bienvenido en la tierra. Pueden surgir viejos miedos que tienen que ver con ser rechazado, o incluso castigado por difundir tu luz. Aún así, les pido que se aferren a estas palabras, al pensamiento, soy un maestro, para que sientan y experimenten que hay un lugar para ustedes. Siente que la realidad de la tierra te dice sí, cuando les pida que acepten esa tarea de enseñanza. Véanla ante ustedes como una energía, un color, una vibración, un sentimiento, o un símbolo. Deja que algo tangible aparezca ante ti, y permite que fluya a través de tu aura. Siente lo que has venido aquí a aportar, cuál es tu propia fuerza que puede ayudar a renovar el mundo. Estás a salvo en la tierra tal como están las cosas, así que no te escondas más, y cuando en tu vida surjan viejos miedos, incertidumbre o confusión, míralos con ojos de maestro, un maestro con un corazón lleno de compasión. Tengan comprensión por ustedes mismos, que es la forma más rápida de disipar las sombras. No es alejándolos o negándolos, ni trabajando en ello en el sentido de que podrás deshacerte de ellos mediante algún método mágico, sino mirando realmente con amor las sombras que hay en ti mismo. Por supuesto que tienes miedos, dudas e incertidumbres, eres un ser humano como todas las demás personas. Pero si se permite que los miedos estén ahí, si tu corazón lo abarca todo y se permite que existan esos lugares oscuros, entonces eres un ser humano iluminado, y un ser humano iluminado no es un ser humano perfecto, no espera la perfección en sí mismo. Un ser humano iluminado se sonríe a sí mismo, ve sus propias peculiaridades y las acepta. Un ser humano iluminado no espera estar por encima de otras personas, saben que son tan humanos como todos los demás, y aceptan ser humanos, y es a la luz de la aceptación que todo aparece de manera diferente, entonces surge la felicidad, el gozo y la alegría. Además, así no condenarás a otras personas tan rápidamente. Desde ese profundo espacio humano que creas desde ti mismo hacia ti mismo, el contacto que tienes con este mundo, y con otras personas se vuelve muy diferente. Ya no es necesario buscar cambios y mejoras, deja ser a los demás, de la misma manera que te permite serlo a ti mismo. Ves que hay imperfección en todo, quebrantamiento en todo, y sin embargo, hay mucho de bueno y valioso. Cada persona lleva en su corazón una pieza única del rompecabezas, algo que aporta al conjunto, algo que es único para esa persona. Esa es la chispa, la luz de las estrellas, la chispa divina en cada ser humano. Estás aquí en la tierra para permitir que esa chispa en ti esté ahora a plena luz del día, y con esa chispa tocar y activar la chispa en otras personas. Este es el poder que estás buscando recuperar. Tu fuerza significa que permites que tu propio poder único, el poder que viene directamente de tu alma, fluya tan profundamente a través de ti, que toca la tierra. El poder de todo tu ser fluye hacia la tierra,
y es desde esa base que dices sí a la vida, a las personas que te rodean, y lo que es más difícil, te dices a ti mismo, y a todo lo que vive dentro de ti. Lo que significa llegar a ser fuerte, es convertirse en un ser humano que es todo en una sola pieza, que es completo. Sí, esto es lo que soy, con todas mis contradicciones, mi estrechez de miras, y con todas mis habilidades, y talentos desarrollados como resultado de muchas vidas, el oro único que hay en mí. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Continuando con mi mensaje anterior, ya no tienen por qué sentirse avergonzados de sí mismos, algo que a cada uno de ustedes se les ha enseñado a sentir. Esto ha sido enseñado por tradiciones de educación y entre las tradiciones religiosas en las que el autorreproche era de suma importancia. Es especialmente a ustedes a quienes les hablo, ustedes que ahora se sienten atraídos por la espiritualidad, como lo fueron en vidas anteriores, y que todavía están afectados por esas tradiciones negativas de autorreproche. Te enseñaron a considerar tu yo natural como pecaminoso, y ese yo natural, era algo de lo que se suponía que debías deshacerte lo más rápido posible. Abraza tu espiritualidad terrenal, que está llena de amor hacia el ser humano, que celebra la vida en la tierra con sus altibajos, con todas sus contradicciones, y con la dualidad que hay aquí. Por lo tanto, te llamo ahora a descender deliberadamente tu atención a tu abdomen, y a estar presente allí, tomando conciencia de tu respiración a medida que fluye dentro y fuera de tu abdomen. Te pregunto, ¿aceptas la luz crística en tu abdomen? ¿Se le permite moverse a través de ti? ¿Está permitido estar ahí? Y date cuenta de que cuando me refiero a la luz crística, a la energía crística, reconoces que tú también eres eso, somos uno en esa energía, un único campo de amor. Te pregunto, ¿quieres ocupar tu lugar en ese campo? Y solo necesitas decir sí. Si eso es lo que sientes, cuando comienzas a resonar con este campo, las cosas se sienten atraídas hacia ti en tu vida diaria. No es necesario esforzarse por alcanzarlas tan deliberadamente, hay una resonancia natural. Si te dices a ti mismo, y a tu propio poder, un poder gentil que no insiste, ni empuja o que quiere cambiar las cosas con fuerza, se te permite fluir suavemente, y en cierto sentido, debes fluir suavemente y con flexibilidad, o no fluirá en absoluto. Es el aspecto femenino de la nueva conciencia, la nueva energía. Avanzas en ese fluir, no tanto por intentar con tu pensamiento, como por querer cambiar las cosas, simplemente sientes a donde quiere llevarte tu alma. En tu vida diaria, alineas tus elecciones con tus sentimientos, y para eso, necesitas la energía masculina. La energía masculina atraviesa la resistencia, toma decisiones, dice sí o no a lo que encuentras en la vida. Tu energía femenina se sintoniza con tu alma, con la profunda inspiración que proviene de tu interior, mientras que tu energía masculina está ahí para apoyarte y protegerte. Se asegura de que las voces externas no te distraigan ni te tienten. Por lo tanto, les pido que ahora experimenten la energía femenina en ustedes mismos, como una energía que está tanto en su corazón como en su abdomen. Tal vez estés familiarizado con el símbolo del número 8, que yace sobre su costado, la lemniscata, donde la energía fluye siempre junta a través de los dos círculos. Imagina que tu corazón y tu abdomen están en esa relación entre sí. La energía femenina fluye desde tu corazón hasta tu abdomen y viceversa.
Siente cómo habita en ti un conocimiento profundo, un conocimiento que es a la vez celestial y terrenal. Cuando la parte terrenal sube desde el abdomen hasta el corazón, adquiere nuevas inspiraciones, ideas y planes que pueden surgir amplias perspectivas, y cuando el poder del corazón fluye hacia el abdomen, puedes sentir lo que es pertinente para este momento, lo que es fundamental, realista y sabio. Tu abdomen es el asiento principal de conexión a tierra en el ahora. Esta voz integrada proveniente de la fusión del corazón y el abdomen es algo que puedes sentir solo en el silencio, cuando estás intimando contigo mismo. Sin las voces del exterior, entra en ese espacio silencioso dentro de ti. Necesitas ese espacio, ese silencio, de lo contrario, no estarás viviendo desde tu alma. Luego, imagina que tu energía masculina viene desde atrás para rodearte, para rodear a esta figura del 8. Forma un escudo a la manera de un caballero, que te permite recibir información clara y precisa desde tu corazón y abdomen. La energía masculina actúa como un amortiguador entre tú y el mundo exterior, un amortiguador que filtra, detectando con precisión qué es bueno para ti, y que no, que alimenta tu voz interior y te ayuda a llegar a tu espacio interior, y que no. La energía masculina es perspicaz y sabia, conoce el mundo. La energía masculina tiene experiencia, y no es ingenua sobre la situación de este mundo, sabe proteger a la mujer interior, y a veces puede ser muy claro a la hora de mantener la distancia, de irse, o decir no. La energía masculina hace todo en honor a la energía femenina. Es en este santuario el que él guarda. Tómate el tiempo suficiente para sentir muy claramente la presencia del caballero masculino en tu campo energético. O si no lo sientes claramente, invítalo a revelarse. Él es parte de ti, y no es algo que viene de afuera. La parte masculina te pertenece, al igual que la parte femenina. Les pido que tomen muy en serio ambas energías. Cada uno tiene su propio lugar y su propia función, y no pueden avanzar el uno sin el otro. Los saludo a todos. Estamos conectados en un campo, y siempre puedes confiar en esta conexión. No estás solo. Muchas gracias. Con amor, yo soy Jesús. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.